Aristóteles, 384 a 322 a.C., fue filósofo, politólogo, preceptor, científico e incluso médico. Aristóteles fue una de las mentes más brillantes del mundo helenístico. Precisamente por su insaciable curiosidad y pasión por el estudio, un auténtico polímata, según el término griego, el que ha aprendido mucho. Un erudito griego que hizo importantes contribuciones a varios campos del conocimiento, como la filosofía, la biología, la física, la política y la lógica. Nació en la ciudad de Stellaire, ubicada en la región norte de la antigua Grecia conocida como Macedonia. El padre de Aristóteles, Nicómaco, se desempeñó como médico de la corte del rey macedonio Emintes II. A una edad temprana, Aristóteles mostró una gran curiosidad intelectual y una inclinación por aprender. Recibió su primera educación en Stellaire, donde estudió una amplia gama de materias, incluidas matemáticas, astronomía, biología y filosofía. Más tarde, fue a Atenas, el centro intelectual de la antigua Grecia, para estudiar con Platón, uno de los filósofos más renombrados de la época. Aristóteles pasó alrededor de 20 años como alumno de Platón, participando en discusiones filosóficas y desarrollando sus propias ideas. Todos los hombres desean por naturaleza saber. Según este principio, recogido en la obra Metafísica, Aristóteles vivió durante toda su vida. No solo se interesó por todas las disciplinas que llamaron su curiosidad. Aunque sea recordado principalmente como filósofo, sino que buscó la verdad incluso aunque significase llevar la contraria a aquellos que le habían protegido, ya fueran maestros o reyes. De su gran mentor, cuyo pensamiento a menudo no compartió, dijo una vez: «Soy amigo de Platón, pero más aún soy amigo de la verdad». Quizá el hecho de que se alejara de la doctrina de las ideas platónicas resulte decisivo para comprender la originalidad de su planteamiento. Aún compartiendo la convicción platónica sobre la filosofía como conocimiento de las esencias de las cosas, consideró que, para conocer lo inmutable y universal, en su opinión, no había necesidad de recurrir a un nivel trascendente o ideal que estaba más allá de las cosas empíricas, pero en un nivel inmanente que yacía en las cosas empíricas mismas. Esta era la dimensión donde se podía comprobar que lo universal siempre se encontraba de alguna manera en lo individual y lo particular, mostrando que solo había una realidad, un mundo físico formado por cosas individuales. Después de la muerte de Platón, Aristóteles abandonó Atenas y viajó mucho, realizando investigaciones científicas y enseñando en diferentes partes de Grecia. Durante sus viajes recolectó especímenes de plantas y animales, los cuales estudió y clasificó, haciendo importantes aportes al campo de la biología. Sus extensas observaciones y escritos sobre historia natural formaron la base de su trabajo posterior sobre teoría biológica. En 336 a.C., el rey Felipe II invitó a Aristóteles a regresar a Macedonia, quien le confió la educación de su hijo pequeño, Alejandro, quien más tarde se convertiría en Alejandro Magno. Aristóteles sirvió como tutor de Alejandro durante varios años, impartiendo sus conocimientos e inculcando en él el amor por el aprendizaje y la filosofía. Esta experiencia influyó mucho en los esfuerzos posteriores de Alejandro, ya que buscaba difundir la cultura y el conocimiento griegos por todo el vasto imperio que conquistaría. En 335 a.C., Aristóteles regresó a Atenas y fundó su propia escuela, conocida como el Liceo. Aquí, continuó sus investigaciones filosóficas y dio conferencias sobre una amplia gama de temas, ganándose la reputación de ser un maestro y un erudito brillante. Las conferencias de Aristóteles cubrieron temas como la lógica, la metafísica, la ética, la política, la retórica y las ciencias naturales. Desarrolló un enfoque sistemático y completo del conocimiento, enfatizando la observación empírica y el razonamiento lógico. Tradicionalmente, las obras aristotélicas se han dividido en dos tipos, exotéricas y esotéricas. Del primer conjunto apenas conservamos fragmentos y algunos títulos, siendo compuestas casi todas en forma de diálogo para destinarse a su publicación fuera del Liceo.
Del segundo grupo, en cambio, se ha legado una parte sustancial al tratarse de aquellos textos utilizados por Aristóteles como apuntes de clase o notas de conferencias dentro del liceo, siendo su temática tan diversa como extensa: lógica, metafísica, ética, física, retórica, etc. Alguna vez dijo: somos lo que hacemos día tras día. La excelencia no es un acto, sino un hábito. La virtud no es otra cosa, según Aristóteles, que la dorada mediocridad, es decir, el punto medio entre dos extremos. Así, por ejemplo, Aristóteles establece la valentía en el punto medio entre la temeridad y la cobardía. Pero ¿cómo podemos alcanzar la virtud? Mediante hábitos, nos responde. Una repetición continua que debería llevarnos finalmente a la excelencia. Y es de suma importancia que cuidemos esas acciones, porque mediante la virtud es como el hombre puede dominar su parte irracional y de este modo llegar a alcanzar su naturaleza racional y con ella, la felicidad. La dignidad no consiste en poseer honores, sino en merecerlos. Las obras de Aristóteles abarcaron numerosos tratados, diálogos y ensayos. Desafortunadamente, muchos de sus escritos se han perdido con el tiempo. Sin embargo, sus obras sobrevivientes, que incluyen Ética a Nicómaco, Política, Metafísica, Física y sobre el alma, entre otras, continúan siendo estudiadas y admiradas por su profundidad de pensamiento e ideas influyentes. En 323 a.C., Alejandro Magno falleció y las condiciones políticas en Atenas se volvieron desfavorables para Aristóteles debido a su estrecha asociación con el Imperio Macedonio. Temiendo la persecución, abandonó Atenas y se retiró a Calcis, donde vivió hasta su muerte al año siguiente. Legado de Aristóteles para la posteridad. Es importante señalar que, si bien Aristóteles realizó notables contribuciones al conocimiento, sus puntos de vista no siempre fueron precisos o estuvieron libres de controversia. Por ejemplo, respaldó ciertas jerarquías sociales y sostuvo creencias que se considerarían erróneas según los estándares científicos modernos. Sin embargo, el legado intelectual de Aristóteles perduró mucho después de su muerte. Sus ideas influyeron profundamente en la filosofía, la ciencia y el pensamiento occidentales durante los siglos venideros. Su marco lógico, conocido como lógica aristotélica o razonamiento silogístico, se convirtió en la piedra angular de la tradición intelectual occidental. Sus teorías éticas, que enfatizan la virtud y la búsqueda del florecimiento humano, continúan siendo estudiadas y debatidas. Sus aportaciones al campo de la epistemología, la lógica y la metafísica, su papel como el más grande naturalista de la antigüedad, su metodología sistemática de la que bebería directamente la revolución científica. Sus logros son a todas luces inagotables, así como los caminos que abrió a partir de ellos. Su enfoque integral y sistemático para comprender el mundo sentó las bases para las futuras generaciones de eruditos y pensadores, convirtiendo a Aristóteles en una de las figuras más influyentes en la historia del pensamiento occidental. Desde entonces, el polímita ha sido apoyado, criticado, alabado y repudiado por cientos de filósofos posteriores, pero nunca olvidado o ignorado. Suscríbete para más videos que te acerquen a la sabiduría.